Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con una nueva reseña de cómic, en este caso Capitán América, el Soldado de Invierno. Lo tenemos en este formato Marvel integral que recopila los números 1 a 14 del volumen 5 del Capitán América. Aquí pues lo que os digo siempre, esta etapa moderna de Marvel, la Marvel 2000 era, pues se recopiló en su mayoría en los Marvel Deluxe. En este caso ya no es solo que estén descatalogados, sino que creo que es vital que aunque los consigáis por tomos por separados, sí que os hagáis la serie completa, o al menos los tomos que van en relación, al menos hasta la etapa en la de Civil War, ¿vale? Más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque si algo queda claro, nada más empezar a leer este pues tan famoso, ¿no? Capitán América de Ed Brubaker, es que esto es una serie, no se trata de arcos interconectados uno tras otro. En otras series, como por ejemplo veremos en Los Nuevos Vengadores, pues sí que ocurren pequeños arcos que aunque van interrelacionados, pero cada arco empieza y más o menos termina. En este caso, el número 14 va a continuar al 15 y aunque este termine en el número 14, cuando sigáis, si continuáis leyendo en el número 15, va a continuar directamente después, de manera que es interesante continuarlos todos porque, entre otras cosas, aunque tiréis por los Marvel Deluxe, si os hacéis solo con el primer volumen, que recopila los 6 primeros números, o los 7 primeros creo que son, os vais a quedar muy a media. Aquí hay una continuación muy directa y, como digo siempre, interrumpirla equivale más a parar un episodio por la mitad y abandonar la serie que a esperar a una secuela o a empezar otro episodio nuevo de esa serie. Este Marvel integral, además de los números del 1 al 14, trae 2 números especiales, ¿de acuerdo? Introducidos dentro de la numeración típica, ¿vale? O sea, no es que sean 14 más otros 2, sino que son del 1 al 6. El número 7 es un especial que es La solitaria muerte de Jack Monroe. Y luego pues pasamos el 8, el 9, saltamos al 11 porque el 10 fue ese especial de Los Vengadores Dinastía de M, que no pasa de ser una curiosidad pero que le añade detalles, luego lo veremos. Antes de empezar, querría expresar mi descontento con la edición, al menos con la que yo tengo, ¿vale? No sé si se trata de algo común a todas las ediciones Marvel integral del Capitán América, el Soldado de Invierno, o en concreto solo tiene fallo la mía. Yo intuyo que solamente tiene el fallo la mía, que ha sido un error de impresión concreto y aislado. Pero es cierto que a lo largo de todo el cómic tiene como unos fallos de impresión, aquí los veis, como que se superpone una tinta sobre otra. No sé si lo termináis de apreciar. Creo que aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Como que se superponen unas tintas y claro, lo que es a nivel visual en la imagen, pues te estropea un poco, pero bueno, pero el problema viene en el texto, que se convierte en prácticamente ilegible al tener pues estas tintas aquí. Dime tú cómo lees esto o esto. Pero bueno, como digo, supongo que es un error aislado, así que tampoco le demos más vueltas. Pues empecemos por el principio. No os voy a hablar con demasiado spoiler de la historia, sí que os diré para que os hagáis una idea general de que todo tiene un tono muy parecido al de la peli del Soldado de Invierno, pero incluso todavía más frío, más thriller incluso. La presencia del trasfondo espía aquí es aún mayor y aunque hay cosas que prefiero la ejecución que le dan en la película, la verdad que es un señor cómic que creo que debéis leer. Y es que la historia nos presenta a un Capitán América más depresivo que nunca, muy triste, casi sin rumbo. Recordemos que venía de tener un trastorno de estrés postraumático con los recuerdos de Bucky, el falso Capitán América que podría haber sido Bucky, y ahora pues la desaparición de los Vengadores, ¿no? Como vimos en Vengadores Desunidos. El Capi ya no tiene un propósito claro, está a la deriva, y es entonces cuando su archienemigo, Cráneo Rojo, se dispone a dar un último golpe contra él. Ha conseguido el cubo cósmico, que aquí en los cómics no es ni un portal, ni una fuente de energía, ni nada, sino un artefacto sintiente capaz de deformar la realidad. Con lo cual, pues favorece más aún a la paranoia que tienen los personajes durante todo el cómic. El caso es que a Cráneo Rojo lo matan. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Se ha muerto de verdad? Pues estos son los misterios que irán resolviendo los personajes en un entorno que apuesta mucho por un clima muy político, con tensiones internacionales con la madre Rusia, que hace acto de presencia. Pues aquí en el cómic el Soldado de Invierno está ligado a estos personajes y no a Hydra como en las pelis. Tenemos aquí, como digo, un Capitán América muy pasado de vueltas y más brutal que nunca, del que ya no se termina de fiar ni Nick Fury, y que tras el descubrimiento de la leyenda del Soldado de Invierno, pues estará más implicado que nunca en este caso, ¿no? Fijaos, aquí tenemos muchas veces a lo largo del cómic estas páginas, ¿no? En blanco y negro como a medida de flashback, que son espectaculares, son las mejores páginas sin duda, en mi opinión. Pero bueno, volviendo al cómic, lo dicho, es un thriller de espías y de soldados muy chulo. Se nota que esto es lo que conoce Brubaker, que aquí se mueve en su salsa, es donde más se luce el guionista.
Y lo más interesante para mí es la exploración de la psique del Capitán América, que es un señor experto en cargar con el peso del mundo sobre sus hombros y con un síndrome del impostor bastante fuerte también. Ya no discierne qué es real y qué no, está bastante tocado, y tal como dice Cráneo Rojo al comienzo, ahora que ha perdido a los Vengadores, ha perdido a su familia y está pues más a la deriva que nunca. Voy a destacar dos momentos que a mí me gustaron mucho en lo personal. Uno es este que veis aquí, que va a colación de esto que os cuento, que es pues con Steve teniendo un flashback, ¿no? Este momento de, bueno, en estos episodios de estrés postraumático que viene viviendo, ¿no? Pues tiene aquí un flashback con Bucky en la sala de cine junto a él, viendo una peli de ellos mismos durante la guerra, de estas promocionales que hacían por el tema de los bonos de guerra y bueno, un poquito todo esto, ¿no? Aquí la escena culmina con un Bucky que le dice que si él faltara, pues no sabe quién más podría entender a Steve. Y aquí pues vemos a Steve destrozado, alegando que efectivamente esto que comentaba aquí, ¿no? Estos recuerdos, pues cada vez lo están desgarrando más por dentro. Y a mí me parece simplemente brutal esta escena. El otro momento que destaco es una chorradilla, pero es de estas cosas que a mí me gustan porque le da sentido a las cosas, porque le da matices y bueno, son chorradillas, ¿no? Pero le dan riqueza. Y es que al presentarte al Soldado de Invierno, pues mucho antes, ¿no? Te ubica a los personajes rusos, pues el complot que tienen, quiénes son, todo esto. Y hay un momento en el que hablan de los invasores americanos de la Segunda Guerra Mundial, que son pues Namor, Capitán América, Toro, las antorchas, todo esto. Y hablan entonces de la resistencia de Rusia. Y dicen algo así como que los occidentales tienen sus armas, su gente con superpoderes, etc. Y Rusia solo tiene su invierno. Y es una chorrada, pero para mí el nombre de Soldado de Invierno pues gana mucha más presencia, ¿no? De esta forma. Respecto al dibujo, pues no me voy a parar mucho. Tenemos un baile de dibujantes con Steve Epkin, Michael Lark y Mike Perkins, y que pese a que tienen cada uno sus diferencias, ¿no? Sus pequeños vaivenes en su estilo, todos entran dentro de un mismo estilo que le ayuda a dar solidez a la historia, ¿no? Todo es muy orgánico. Además es un dibujo donde la presencia de la tinta y del trazo, pues como aquí estáis viendo, ¿no? Contribuyen a crear esa atmósfera. Todo es oscuro, todo sospechoso y destacan mucho la expresividad de los personajes, que en una historia así, pues es vital. A nivel de narración, pues es una pasada, es una narración bastante sencillita, no hace planos locura con unas diagramaciones súper locas, pero es muy cinematográfico, ya te digo. Ya veis por aquí que abundan mucho los planos donde se enfoca mucho la expresividad de los rostros de los personajes. Se cuenta la historia de una manera bastante dinámica, se le da mucho peso realmente al trasfondo humano que hay detrás. Y a mi parecer las páginas más interesantes son las que os comentaba antes, que son este juego de... cuando hacen flashback con estos blancos y negros en los que juegan aquí en una gama de grises y semitonos y es mucho más interesante, a mi parecer. Por hablar un poquito de los dos especiales, pues empezamos por la historia de Jack Monroe, que me ha gustado mucho, creo que es el especial que más me ha gustado y de hecho es de las historias que más me ha gustado incluso dentro del propio tomo. Ahonda en un señor que nunca ha tenido identidad propia, pues ha vivido no solo a la sombra de otros, sino personificando a otros. Toca un concepto muy interesante que es el de cuando el Capi se congela, y para que no desapareciera la fe en el ejército estadounidense ni se crecieran los enemigos, pues otras personas tomaban el manto del Capi de Bucky y se hacían pasar por ellos. Monroe fue uno de ellos y ahora pues está en la decadencia más absoluta con un suero del super soldado que al ser imperfecto en su momento, porque recordemos que no se había conseguido replicar la fórmula, pues ahora lo ha puesto en un estado degenerativo con paranoias, ausencias, problemas físicos y demás. Y el cómic nos plantea un poquito esa evolución a lo largo de su vida y nos pone en sus últimos días de vida. Es muy interesante, creo que tiene mucha sensibilidad con respecto a la de alguien que ha dado todo por una causa y a la que ya no le queda nada y cómo esa persona se puede llegar a sentir, ¿no? Es un poquito más, pues eso, ese trasfondo más humano de un personaje que es superhéroe, que es no sé qué historias, pues aquí un poquito las repercusiones psicológicas que le puede dejar algo así a una persona. Y el otro número especial pues es el de Dinastía de M, que es un especial que no va mucho más allá en realidad. Te cuenta la historia de un Capitán América que vive en este mundo en el que los mutantes cogen tanto protagonismo, se hacen paralelismos a la xenofobia, al terrorismo y al falso terrorismo también para crear ese estado del miedo, y cómo él ocupa un lugar más de activista que de superhéroe. Está entretenido, el cómic, la verdad, y aporta bastante a lo que es un poquito pues... visualizar un poco cómo era ese mundo de Dinastía de M, ¿no? Por si queréis completarlo y hacer cositas, pero tampoco es un imperdible, ni mucho menos. Yo sin duda prefiero el otro especial porque toca otra serie de temas que a mí en lo personal me interesan más, pero sin duda es un buen añadido, la verdad. Y por mi parte esto es un poquito todo. Aquí al final pues te vienen una serie de bocetos,
los lápices, las tintas, que a mí esto me gusta muchísimo verlos, porque de hecho es que creo que gana incluso muchísimo más así. El color de Frank Darmata pues está muy bien, es un colorista que lo hace muy guay a mi parecer. Contribuye mucho a esa atmósfera que pretende dar el cómic, ¿no? de paranoia. Pero lo que son las tintas así en puro pues son una pasada cuando se dan bien. Y aquí, por suerte, los dibujantes que tocan la etapa de Brubaker son una pasada todos. También tenemos esta suerte de portadas, de distintos bocetos de portadas hasta que finalmente se escogió el final, bocetos de personajes y demás. Y no mucho más. Por mi parte, pues esto es un poquito todo, la verdad. Creo que es un cómic muy interesante. Creo que si no lo habéis leído, pues estaría bastante guay que lo hicierais, porque vais a encontrar aquí una historia muy interesante. Os va a acercar también a un Capitán América un poquito diferente, que se aleja de ese personaje bandera y también de ese otro personaje súper fascistilla que tenemos a veces, un poquito por darle la vuelta de tuerca al personaje. Y que es un personaje muy interesante, que te ubica muy bien en las zonas de grises que manejan y que creo que es una lectura que, si os mola el personaje, es prácticamente obligatoria. Pero lo dicho, no os doy más la turra, por mi parte esto es todo, espero haberos convencido de que lo leáis si no lo habéis hecho ya y comentadme qué os ha parecido. Si lo habéis leído, también quiero saber qué os parece, suscribíos para más cosillas, me gusta, campanita y esas cosas, y gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo